Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Buenas tardes, bienvenida al capítulo 119 del podcast de Neuroconciencia. Estamos en Neurofisio Club, que sabéis que es el programa específico del Club de Neurofisioterapia de la Fundación AISE. Y hoy, pues no sé qué día es jueves, no sé si 22 o 23 de mayo o algo así. Porque Manuel me ha cogido... 23. Es 23, vale, estupendo. Pues jueves 23 vamos a hacer orientación espacio, tiempo, persona. Es que estoy un poco dislocado, Manuel, porque me ha cogido ahí un atraco a mano armada, que se ha venido al gimnasio con mucha potencia. Venía con... Claro, venía con mucha potencia viril. Y era con... Claro, sí, ha sido eso. Toda la potencia viril de Manuel ahí en el gimnasio dándolo todo con el CrossFit. Entonces ha dicho, venga, Juan, vamos a grabar un capítulo que teníamos pendiente. Venga, ya. Y entonces, pues, fijaros, me habéis pillado aquí sin barba, sin pelo y bueno, y sin mi traje de incógnito. En fin, en primer lugar, como siempre, vamos a daros las gracias. Tú el que me ha... ¿Cómo, Manuel? Defensa ha sido tú el que me ha dicho de grabar. Yo Que no. En mi defensa, tú dijiste esta tarde grabar. Bueno. Luego a las 8 grabamos. Ya, pero bueno. Yo he entrado como un toro. Claro, pero yo tenía a... pendiente el capítulo de valoración en Atasia, segunda parte, que tenemos todavía que grabarlo, y yo esperaba eso, pero ha dicho Manuel, no, vamos a hacer aquí algo en frío. Pues ya está, No, pues vamos. Por no dejarnos a Ale. Ah, bueno. Por no dejarnos a Ale. Era por eso. Ya está. Si es por no dejarnos a Ale, entonces habrá que grabar algo. Así que, como iba diciendo, en primer lugar, muchas gracias a todas las personas que escucháis el podcast. El capítulo de valoración en Atasia 1 está siendo un éxito, como los anteriores. Estamos casi en las 6.000 reproducciones solo en audio al mes, más todas las de los vídeos de YouTube. Así que, bueno, sigue la tendencia creciente del podcast Neuroconciencia y tenemos muchos proyectillos, bueno, por delante que os iremos comentando y que estamos muy ilusionados de poder compartir con todas vosotras. Bueno, yo soy Juana Naya, me conocéis ya aquí más de sobra. De hecho, esta tarde quería que Ale y Manuel grabaran sin mí porque estoy más repetido ya que el chorizo, pero parece ser que no les apetece moderar a ellos, estar aquí solicos y criticarme. Le he dado hasta la oportunidad. Digo, venga, criticarme ahí los dos solos y luego ya, cuando edite el audio y el vídeo, descubro los secretos. Pero no han querido. Son muy responsables ellos y muy leales. Además, notaréis que me he hecho Era mala hora. Era mala hora, será eso, sí. También me he hecho un tratamiento facial, que le mando un saludo de aquí a Ana Cristina, que me ha hecho un tratamiento de cara maravilloso. Si vais por YouTube veréis mi cara resplandeciente, súper joven, que ayer me echaron 17 años y, bueno, ahí maravilloso. Y hasta fue un paciente que no tiene ni traumatismo craneoencefálico, Manuel, para que tú veas, que no puedes achacar un déficit perceptivo, ni integrativo, ni gnóstico, ni nada de eso. Fue un hombre... En sus cabales me dijo que parecía que tenía 17 años. ¿Qué te crees? Me ha quitado 30... Bueno, iba a decir 32 años. No. Tanto no tengo. En fin, como cuña... También zalamero, ¿eh? Sí, un poco zalamero, pero bueno. Ya está. ¿A quién no le gusta que le echen... ¿A quién no le gusta que le echen un poquito de pienso? Claro, siempre. Un poquito de pienso nos viene bien a todos. Bueno, como cuña publicitaria, este lunes y martes estoy en el Hospital de la Xarquía Vélez, en Málaga, impartiendo un curso al personal de allí sobre neurofisioterapia del ictus. Nos vamos a centrar ahí en cosillas muy interesantes. Y bueno, quiero dar las gracias también al hospital por contar con la Fundación AISE en sus formaciones, que siempre nos hace mucha ilusión estar en hospitales públicos invitados, porque creemos que somos firmes defensores de la sanidad pública, así que encantados de verdad y vamos, un placer absoluto y además en la costa, en mayo, estupendo. Tenemos también pendiente el Congreso de Trastornos Neurológicos Funcionales de Verona, que veremos a ver quién va al final, porque la democracia ha llamado a mi puerta. Entonces, pues estamos ahí un poco pendientes de si nos podremos escapar o no nos podremos escapar en el Clio de la Mode, pero en cualquier caso, el viaje va a ser muy interesante. Vaya yo o no vaya, va a generar mucho contenido también para el podcast y para redes y para la familia ISE en general. Así que os mantendremos informados. Y, por supuesto, el curso de férulas de finales de junio. Ya está solicitada la acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza. Por lo tanto, en cuanto tengamos la contestación, lo publicaremos.
pero que creo que va a ser muy, muy interesante. Son 180 euritos, pero te llevas el material para hacer 4 férulas allí y va a ser pues súper práctico. Un poquito de biomecánica, un poquito de neurofisiología, un poquito de explicación de pie central y periférico y listo, a vendar. Así que ya hacer férulas de casting que para tobillo van muy bien. Entonces, bueno, pues, qué mejor oportunidad. Y ya para finalizar, pues darle las gracias también a la gente que se está haciendo la reserva de plaza en la 8ª edición del Máster en Neurofisioterapia de la Universidad Pablo de Olavide. Es un máster de formación permanente, máster propio, en el que, bueno, pues tengo el honor, como siempre digo, de ser el director ejecutivo porque nadie más quiere ser. Y, y bueno, ya vamos por las 17, 18 reservas de plaza. Así que, bueno, estamos encantados de ir ya por la 8ª edición. Tenemos 120 créditos, 37 seminarios maravillosos, con un profesorado maravilloso, 40 temas teóricos que también van a enriquecerse con contenidos alternativos, entre otras cosas este podcast. Y también estamos con un proyecto muy relacionado con el máster y muy relacionado con las ansias de la Fundación AISE de hacer divulgación en neurociencia, que bueno, yo no sé si Manuel nos podrá adelantar algo, porque él está también muy ilusionado con el proyecto. Bueno. Y bueno, aprovecho para saludar a Manuel Jesús Sí, Quintero Pérez. Aprovecho para saludar a Manuel Jesús Quintero Pérez, neurofisioterapeuta de la Fundación AISE, coordinador del máster en neurofisioterapia y compañero mío de fatiga en el podcast. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? El culpable de que hoy estemos aquí a las 8:30. Hoy vamos a ser súper cortos. Hoy el capítulo va a ser corto. Creo que vamos a tardar más en publicidad que luego renegaré un poco y ya luego explicamos lo que sea. Pues yo sí, la verdad que con el proyecto estoy bastante interesado. Una de las cosas, tengo todavía que me lo confirme, de hecho no lo iba a decir, pero digo, estoy esperando que me lo confirme el delegado de clases, pero también he pensado, digo, si en verdad doy yo la clase y mando yo, ¿sabes? Se les va a preguntar por respeto, tampoco. Ahí, Manuel, democracia al poder, sí, justo No lo eso. voy a contar ya, ¿sabes? Tampoco no me voy a esperar. Que lo que habíamos pensado, porque ya este fin de semana no, el siguiente no, el otro, el del día 8-9, ¿no? 8-9 de junio, puede ser. Sí, elecciones europeas, el 9 de junio, por si no te habías enterado. En europea, yo daba el último seminario, por así decirlo, teórico. Ahora ya vienen los que son más de casos clínicos, ya hemos tenido algunos de casos clínicos, pero el último teórico. Entonces yo le propuse a Juan, digo, bueno, ya que me lo estoy preparando para retransmitirlo online, porque como sabéis hay algunos seminarios pues, que tienen como la doble modalidad, que yo estaré en presencial, pero también lo estaré emitiendo. Digo, pues bueno, podemos invitar para la gente de la nueva edición que se están apuntando, que ya le escribiremos por correo por si les interesa. Y yo creo que a todo el que le apetezca, Juan, nosotros no tenemos problema. Así que vamos a hablar de aspectos motores del lóbulo frontal, obviamente dentro de un máster que lleva ya 30 y tantos seminarios, pero yo creo que puede ser interesante para la mayor parte de gente. Así que si alguien está interesado, no sé cómo Sí. lo vamos a hacer. Si un formulario, Bueno, nos escriban un correo. se puede ver de muchas formas. Es decir, nosotros en los seminarios que tienen modalidad online admitimos oyentes desde siempre, porque, a ver, formamos parte de una universidad pública y a mí me gusta mucho la figura del oyente. Entonces, pues bueno, mientras no demos certificado porque no has pagado la matrícula ni nada de eso, ¿no? Y no vamos a poner el sello de la fundación ni de la universidad. Pero No vaya, vamos a pagar un título por un título claro, que no vaya a pagar. eso es. No vamos a dar un título por un seminario que no vaya a pagar ni vaya a hacer nada, sobre todo porque es de la universidad. Pero asistir de oyentes, yo siempre animo a la gente a que lo Es ponga. por verme a mí la cara, aunque no tenga. Claro. Manuel siempre, seguramente hasta lo mismo va el Giorgio y todo a pelarse para el seminario. Manuel, tendremos que ir, ¿no? ¿O qué? Aunque sea yo para la mesa electoral. No sé si para la mesa electoral o para el Congreso Internacional de Funcionales, pero a lo mejor, o para la mesa electoral del barrio de Monachí o para el Congreso. Pues mira, yo a lo mejor me apunto y ya está. Y vamos a nuestro peluquero de confianza. Lo iba a decir, y el lunes creo que. Muy bien. Pues, ¿qué más, Manuel? Cuéntanos. Vale, el proyecto. Que ese no era el proyecto nuevo. El proyecto nuevo era que estamos intentando. Que estoy aquí. ¿Sí? Está zumbando, Manuel. Espérate. Manuel está zumbando. Ahora, creo que me. Sí, ya está. Ya. Se me ha acercado el altavoz a no sé qué, porque no se ha movido tanto, pero bueno. Lo que iba diciendo, el nuevo proyecto. Porque claro, yo una de las cosas que siempre, como que la gente nos dice que grabamos al final un capítulo por semana, hay mucha gente que no le da tiempo. 2 horas, un capítulo por semana, divagamos mucho, hay mucha paja dentro de todos estos capítulos. Entonces, sí, un proyecto que nosotros queríamos era como hacer mini resúmenes en escrito, ¿vale? O en un blog, o en un foro, o en un wiki, o ya no sabemos todavía el formato bien.
Y estamos experimentando un poquillo con inteligencia artificial, que nosotros creíamos que no era tan inteligente, pero parece ser que sí es bastante inteligente, y estamos metiéndole más o menos los capítulos nuestros y estamos viendo que está haciendo unos resúmenes espectaculares, una entradilla de blog de 1 a 2 carillas, te resume, por ejemplo, el seminario de Parkinsonismo que estuvimos hablando, que es una delicia, evaluación, una tasa. Entonces yo creo que va a ser bastante interesante. Entonces vamos a generar ahí bastante contenido y creo que va a ser mucho más enriquecedor y que vamos a como formar un poco ese engranaje. Así que yo la verdad que sí estoy ilusionado. La verdad es que sí, que creo Sí, que va a ser llevamos un 4 proyecto años, chulo. 4 años de mucho contenido, Sí, 4 sí. años. Además es que tenemos Y ya, este es el capítulo 119, entonces, por entonces yo creo poco, sí, que puede ser muy interesante. sí. Bueno, Entonces, si alguien está interesado en el seminario, pues que nos escriba por redes sociales o por algo, que ya me llegarán, ¿vale? O Linktree lo pondremos, ¿vale? Y que seguramente ya lo del otro proyecto lo comentemos, ¿vale? Si a alguien le gusta mucho la inteligencia artificial y nos quiere echar una manilla, nosotros encantadísimos, ¿vale? Que nos sí, eche sí. una manilla, si quiere Nosotros, moderar, si quiere... claro, y además, aparte de eso, por supuesto, daremos la oportunidad de que todo el mundo pueda acceder de forma gratuita y a lo mejor pues, a cambio de un donativo, ¿no? Ya que nos pegamos el curro y que estamos generando ahí un montón de contenido, de actualización, de, bueno, de también opinión, porque esto tiene mucho de opinión también, ¿no? Este podcast, pues daremos la oportunidad que todo el mundo que quiera pueda participar, incluso, bueno, a cambio de un donativo o si no pueden, pues de nada, ¿no? Pero va a ser algo muy colaborativo, con mucha información y que va a permitir que cualquier persona pues, pueda acceder a todo esto que contamos aquí, pero de una forma, como dice Manuel, pues más a su ritmo, ¿no? Como más quizá relajada, vamos a decir, ¿no? Que no sea meterse en nuestros vídeos y vernos a nosotros los caretos o nuestra armoniosa voz sonando en el coche, que también no lo sé. Yo creo que como se entere algún día la DGT de que la gente va conduciendo con nosotros, lo mismo nos llega... Entonces lo mismo sí que viene la policía local a mi casa y no a lo de la mesa electoral. Así que, bueno, Manuel, vamos a empezar. Doctora, vamos a empezar, ¿no? Vamos a Y empezar. tú, yo que eras tú como presidente. Hombre, yo soy el Yo, presidente de la mesa y el presidente del podcast Neuroconciencia y lo mismo hasta no me voy a Verona por tanto presidir como presido. Entonces ya sabes tú que yo soy un poco megalómano y me gusta montar cosas para presidirlas y para mandar en ellas, desde asociaciones, cooperativas, fundaciones, podcasts. Así que, bueno, pues yo soy como aquel que se monta asociaciones en las que está él solo y así pues él no preside. acabar en un partido político, Juan. Puede ser, como vaya a una mesa electoral, ya sabes tú que Vale. yo me meto rápidamente y monto un partido animalista o cualquier cosa, o el partido de los fisioterapeutas frustrados, o bueno, ya veremos a ver. Así que de los fisios baratos también podemos fisioterapiabarata.com, cualquier cosa de esa. Bueno, pues venga, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Cuéntame un poquito, ¿de qué quieres hablar? Pues yo de hecho no quería hablar de este tema. Vamos a empezar por ahí, porque siempre que nos proponen que hablemos de este tema, que nos lo han propuesto varias veces, decimos, pero es que eso es demasiado básico, como eso lo deberían saber todo el mundo. De hecho, yo hago un disclaimer, a mí esto no me lo explicaron en la carrera y creo que esto se debería explicar el primer día de la carrera. De hecho, yo Bueno, ¿en qué siempre quedamos? ¿En que lo sabe todo el mundo o en que no se explica en la carrera? O sea, las dos ya, cosas a la vez no pero pueden ser. o sea, es muy básico, muy básico, muy básico. De hecho, ahora luego voy a contar una anécdota que me ha pasado esta semana. Anda, mira. Entrar al periférico. Bueno, pues el capítulo de hoy es un poco recoger una petición que tenemos en redes sociales y entre los colaboradores del propio podcast, ¿no? En el que nos piden un resumencillo entre clínica de periférico y clínica central, centrada principalmente en el reclutamiento muscular, ¿no? Que el reclutamiento muscular es la base de una de las áreas más interesantes de trabajo en fisioterapia, que es la que tiene que ver pues, con conceptos como la fuerza, con conceptos, pues ahora que se lleva tanto todo el trabajo más activo, pues pensamos que la gente estas cosas las conoce mucho y de vez en cuando nos dicen, Juan, un repasillo de esos conceptos, ¿no? Del término de reclutamiento, del término, pues bueno, un poco en referencia a algunos seminarios que imparto yo básicos, ¿no? Muy transversales. Por ejemplo, para el Colegio de Fisios de Andalucía tengo un curso que es Control Motor Reclutamiento, ¿no? En el que en 8 horas más o menos pues voy hablando de estos temas. Entonces nosotros hoy, en media horita, una hora, como mucho en nada, vamos a hacer un repasillo por estos conceptos básicos. Concepto de reclutamiento muscular, concepto de unidad motora, dónde están las motoneuronas, por qué la clínica positiva o negativa dependiendo de dónde están las motoneuronas, en fin, algo que cualquier neurofisioterapeuta que ya esté curtido en la batalla no le va a servir ni para repasar, porque como dice Manuel, es la base de la neuroanatomía funcional, pero a lo mejor es verdad que mucha gente que se está introduciendo en el podcast
puedes echar de menos estos conceptos. Y también de paso, como hemos dicho, que vamos a abrir en nuestro wiki o nuestro espacio, ¿no? De entendimiento, a lo mejor puede ser una de las primeras entradas, una entrada básica, una entrada como de, venga, vamos a contar algo fácil, que la gente se vaya animando y a partir de ahí vamos desarrollando, ¿no? Así que ya está. Yo creo que, bueno, aunque a Manuel no le apetezca mucho, pero para media hora y para haberme pillado aquí con la camiseta de la Jornada Solidaria Mujer, Cerebro y Salud que hicimos en Castellá el año pasado, que os mando también un abrazo a Castellá, que estáis aquí en mi camiseta, pues yo creo que está muy bien el tema. Así que venga, Manuel, vamos al lío. Vale. Concepto de reclutamiento muscular y qué tiene que ver con el sistema nervioso. Bueno, ¿cuento mi anécdota o la cuento luego? Bueno, no sé, es que yo no sé qué anécdota es, entonces no te puedo decir si viene al hilo o no viene al hilo, yo qué sé. Yo he hecho una evaluación. Venga. He hecho una evaluación, he llegado, he visto un traumatismo craneoencefálico. No me han traído los informes, que eso no me gusta mucho, que se la han olvidado y ya tengo que ir. Pero conforme me estaba... Hombre, Manuel, ya sabes lo que dice tu canción. Si no estás conforme, que te escriba un informe, Manuel, ¿eh? Es que yo soy muy de informe. Pues nada, me están contando un poquillo el caso, un traumatismo craneoencefálico, accidente en moto, va. Y cuando me dicen, no, es que como que el brazo no terminaba de responder, por lo que me han comentado, no sé qué. Y yo le he dicho, sí, hombre, pero claro, es que el brazo tiene una clínica periférica, no tiene una clínica central. Y ellos, no, eso no nos lo han dicho nunca. Y yo, ¿cómo? Y yo he dado por hecho, pues que completamente el hombro y le he visto manipular en un segundo y he dicho, esa mano no es central, esa mano es periférica. Entonces, mi reflexamiento es, esa criatura que lleva 2 años dando vueltas por fisios de toda España, que yo no soy, que de verdad que yo no tengo ni idea, y en 2 minutos puede hacer una diferenciación de central periférico que luego con una evaluación, porque yo no lo he evaluado, lo ha evaluado mi compañera, pero claro, cuando he salido le he dicho, ¿qué es la mano? Me dice, periférica casi seguro. Mañana le hacemos las corrientes. Vale. Entonces, ¿qué nos falla, Juan? Bueno, pues nos falla las gafas con las que nos ponemos las cosas, ¿no? Yo siempre digo que causa simples mentiras complejas y muchas veces la gente, pues viene un traumatismo craneoencefálico, pues un traumatismo craneoencefálico va a tener una hemiparesia o una tetraparesia y va a tener espasticidad y va a tener... Entonces, nuestros propios apriorismos, nuestros propios prejuicios sobre lo que vamos a ver, pues nos hacen que no veamos que en medio de todo eso pues está el mono jugando al baloncesto, ¿no? Entonces, claro, es verdad que cuando... También es verdad que nosotros estamos acostumbrados a esos diagnósticos diferenciales porque hemos tenido ya más de un caso de una hemiparesia con una clínica derivada de un, bueno, pues más corte o más semiología traumática, o bueno, un corte más ictus clásico, pero que los hombros pues suelen ir, que cuando los ves entrar dices, pues eso parece una parálisis braquial obstétrica, ¿no? Es como que esa postura del brazo es tan característica y ya como que estamos curados de espanto. Entonces, pues a lo mejor es verdad que aunque todos sepamos lo que es el sistema nervioso periférico y lo que es el sistema nervioso central, pues algunas veces cuando hay que aplicar los conocimientos nos cuesta un poquillo. Entonces, no pasa nada, vamos a repasarlo y ya está. Si es que somos masajistas, Manuel, tampoco tenemos que saber tantas cosas. Voy a soltar todo y no, es que yo, ya te digo, me voy y por eso no quería ni hablar del tema hoy, pero es que fíjate que es casi esta semana. Esta semana. Ya, venimos muy al hilo, muy al hilo. Yo recuerdo la primera mujer que vi con un caso como el tuyo, en que estuvo 6 meses de tratamiento, era también un traumatismo craneoencefálico por una caída en moto, y me acuerdo que cuando hacíamos los seminarios con Inma Vico, que traíamos alumnos de la Universidad de Granada, que por entonces nos mandaban alumnos, pues hacíamos como una especie de sesiones por las tardes en las que juntábamos alumnos de fisio, alumnos de terapia, ¿no? Y les poníamos casos clínicos. Y este era siempre con el que habría. De hecho, algunos alumnos del máster de la primera, segunda, tercera edición del máster en neurofisioterapia de la UPO recordarán este caso clínico en el que yo llevaba los informes y que al final era eso, era pues una mujer que se tiró 4 meses tratándose de una hemiparesia y cuando entra a la consulta de revisión en rehabilitación, pues le dice la médica rehabilitadora, mira, quítate la chaqueta, tal y como va, y al quitarse la chaqueta dice la médica, oh, madre mía, parece que se le ha escapado algo a los compis, porque, pues claro, la forma de quitarse la chaqueta era muy típica de un problema en plexo, en la rama inferior del plexo, ¿no? En los troncos inferiores. Entonces, pues bueno, del plexo braquial. Y ya está. Y yo siempre ponía el diagnóstico diferencial y explicaba como toda la evolución que esa mujer había seguido, ¿no? En los informes que se iban haciendo de fisioterapia, pues para que vieran cómo algunas veces cuando tú ya partes de algo, como que le vas viendo la lógica, pero sin embargo cuando no partes de eso no se la ves. Y los alumnos, pues la gran mayoría flipaban y decían, pues es que ves, no sé cuánto. Claro, cuando te dan la clave sí, pero si no les dabas la clave, Claro. no caen. Así Aparte, que... el problema es que el tratamiento es ligeramente diferente
Y luego, claro, Bueno, si te dedicas a la neurodinámica, a lo mejor no es tan diferente, Manuel. el razonamiento luego que hacen es, como tiene un problema, como el hombro va peor, será que está peor de la espasticidad, pincho más toxina. Cuanto más toxina pincho, peor va el músculo. Cuanto peor va, Claro. más. Y cuanto menos se usa, pues peor. Y cuanto menos se usa, más duele. Y cuanto más duele, menos se usa. Y así, bueno, pues ya sabemos, el círculo vicioso, ¿no? Que a mí me gusta tanto porque es como yo. Así que ya está. Que es una reflexión buena para empezar y es un chascarrillo de los nuestros. Así que vamos allá. Vamos a hablar de... No nos vamos a centrar en toda la clínica, evidentemente, de diferenciación central-periférico porque sería muchísima. Pero vamos a entrar en el concepto de reclutamiento muscular. El reclutamiento muscular. Venga, Manuel, cuéntanos qué es el reclutamiento de forma básica. De Venga. forma muy básica, la definición es capacidad de las motoneuronas de reclutar las fibras musculares. Punto. Y ahora entramos en qué son las motoneuronas, en qué tipo de fibras musculares nos vamos a entrar, vamos a quedarnos en las básicas, ¿vale? Pero y entramos un poco en modalidades Sí. de reclutamiento. Eso es. Por tanto, reclutamiento muscular, capacidad del sistema nervioso para generar la contracción de fibras musculares. Esas fibras musculares, y esto sí es simplemente un apunte, tenemos como la idea de que las motoneuronas van a músculos. Y siempre lo digo en los cursos básicos de biomecánica, el sistema nervioso no entiende de músculos individuales. No hay representación de musculatura en nuestro sistema nervioso. Los músculos son una organización macroestructural, pues sería como pasa con la cuántica, ¿no? Es decir, hay unas unidades que son formativas en física, pero que nosotros no las vemos, nosotros vemos las cosas grandes, ¿no? Pues es como si ves el planeta Tierra desde fuera y dices, ¿es una canica? Pues sí, desde lejos y desde fuera parece una canica, pero luego cuando estás dentro, pues no, te puedes volver hasta terraplanista, ¿no? Porque no se ve la canica. Pues con los músculos ocurre lo mismo. Nosotros en los músculos estamos viendo la organización macroestructural que la evolución ha juzgado más conveniente a las capacidades que hemos ido desarrollando porque eran más funcionales. Pero desde el punto de vista neurológico no existen los músculos, ni siquiera existen los segmentos corporales en las áreas motoras primarias, como en el homúnculo, ¿no? Que tenemos el capítulo del homúnculo Alaskan, que podéis escuchar en el podcast, luego os dejo por ahí la referencia. Por tanto, cada motoneurona se va a relacionar con muchas fibras musculares. El concepto de todas esas fibras musculares que dependen de una motoneurona se llama unidad motora. Y lo clásico es que cuantas más fibras musculares dependan de una motoneurona, menos capacidad de grados de libertad vamos a tener, es decir, menos combinaciones vamos a poder desarrollar y cuanto más pequeñas sean esas unidades motoras, pues como que cada motoneurona va a generar una componente de movimiento que da más opciones, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Por tanto, el concepto de unidad motora es muy interesante y también el diferenciar conceptos como la fuerza muscular, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando la gente valora la hemiparesia y utiliza una escala como esta del Kendall, ¿no? O del Kendall, o que yo no me acuerdo ya ni de cómo se llama, ¿no? El típico balance muscular. Daniel. El Daniel y Kendall era o algo así, ¿no? Yo qué sé, yo no me acuerdo ya. Me pillará mi más antiguo, te pillará tu más antiguo, Juan. Puede ser. Lo mismo que el mío era el bueno, el que se le podía poner el positivo o el negativo al numerito o algo de eso, ¿no? Eso ya era. Bueno, pues el Daniel, quien fuera. El 1 al 5, esto del 3 contra gravedad, por debajo 1, 2 y por arriba 4, 5, según que la aprietes mucho o poco, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el reclutamiento, es decir, eso es una unidad, si acaso, de fuerza, porque está haciendo énfasis en la resistencia que el músculo está pudiendo, bueno, contraatacar de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de reclutamiento, el reclutamiento es una cosa mucho más básica. La fuerza es un concepto mucho más amplio que engloba componentes que son dependientes como el trofismo muscular, como las unidades motoras, qué longitud tienen, qué tipo de fibra está conformando cada una de los músculos, es decir, pues cosas como las que comentaba Manuel antes. Nosotros hoy nos vamos a centrar simplemente en el concepto de reclutamiento, que es que tú puedas generar una contracción en las fibras musculares que dependen de una motoneurona. Por tanto, ¿cuándo vamos a tener alteraciones del reclutamiento? Es decir, ¿cuándo vamos a tener parálisis o paresias? Dependiendo de que esa falta de reclutamiento sea completa o sea parcial. Parálisis, paresia, ¿no? Pues cuando se afecten las motoneuronas o cuando se afecten los caminitos que relacionan las motoneuronas entre sí o las motoneuronas con los músculos. Ya está. Es decir, esos son los trastornos del reclutamiento. Es verdad que los trastornos del reclutamiento son una parte de los trastornos motores. De nuevo, los trastornos motores son más amplios que los trastornos del reclutamiento. Los trastornos motores incluyen también trastornos derivados que sin ser reclutamiento puro, como puede ser la taxis, como puede ser la métrica, como puede ser la energía, dan alteraciones motoras que no son primarias del reclutamiento. Pero es cierto que el reclutamiento es la alteración motora, o sea, las alteraciones del reclutamiento, entiéndase, son la alteración motora por excelencia y la más estudiada y la más, bueno,
la que han corrido ríos de tinta antiguamente y ahora pues correrán, yo qué sé, tecleo o BI o lo que sea. Y por supuesto, hay también que hacer ahí como una basecilla sistémica, ¿no? Estamos en una cosa muy chiquitilla, que sería el reclutamiento, dentro de la componente motora, dentro del individuo. Es decir, estamos tratando un concepto que, aunque es importante, no es ni mucho menos el más determinante en el movimiento. Y eso ya lo hemos aprendido con el tiempo. Y, por supuesto, hay alteraciones cognitivas, ocupacionales, de contexto, que son mucho más limitantes que una alteración del reclutamiento en la vida del paciente, ¿no? Entonces, cuidado, porque los fisios solemos darle mucha importancia al reclutamiento, porque verdaderamente es muy importante, no digo que no, pero es una componente muy pequeñita dentro del análisis sistémico del movimiento. Así que, Manuel, ¿más o menos tú crees que se ha quedado claro el concepto de reclutamiento? Sí. Sí, ¿no? Cuidado, que hay mucha gente que entiende que el reclutamiento solo es voluntario y que solo es cuando tú le dices a la gente, mueve la pata, y el tío o la tía mueve la pata. Pues no solamente eso, es decir, el reclutamiento como capacidad de contracción de las motoneuronas sobre las fibras musculares, sobre sus unidades motoras, pues entendiendo eso, podréis ya saber que el tono muscular es reclutamiento, que un reflejo simple es reclutamiento, que un automatismo es reclutamiento y que el movimiento voluntario más elevado, fino y humano que entendáis, también es reclutamiento. Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces cuando se habla de los trastornos del reclutamiento, parálisis o paresia, la gente se hace la picha un lío un poco porque dice, ¿cómo esta persona tiene una parálisis y sin embargo tiene una hipertonía? Y es como, pues claro, porque tiene una parálisis para una modalidad de reclutamiento, pero no para todas las modalidades de reclutamiento. Es decir, el reclutamiento reflejo está. Es decir, las motoneuronas espinales pueden tirar de la fibra y de hecho tiran, y por eso tiene hiperreflexia, tiene hipertonía, etcétera, etcétera. Así que vamos allá, ¿no? Pues vamos un poquillo las dos motoneuronas que vamos a hablar. Venga, ¿vale? Vamos a hablar de los dos tipos de motoneuronas y dónde están colocadas. Cuéntanos. Pues simplificando mucho, ¿vale? Vamos a tener que hacer muchas veces como el disclaimer de simplificando mucho. Pues vamos a hablar de principalmente dos motoneuronas, ¿vale? Hablamos de la motoneurona superior o primera motoneurona o motoneurona cortical, ¿vale? Los nombres un poco que le han puesto. Esa motoneurona, ¿dónde nace? Pues nace expresamente área motora primaria, M1 y amiga. Vamos a dejarlo ahí. Y un poquillo de suplementaria, un poquillo de premotora, un poquillo de corteza somatosensoria, ¿vale? Ahí un poco en esa zona, en el giro precentral, es donde nace un poco esa primera motoneurona y va a lanzar su axón a lo que comúnmente siempre se la ha conocido como vía piramidal, ¿vale? La vía piramidal, que para ser un poquillo más específico, pues podríamos hablar de la córtico-espinal o la córtico-vulvar, córtico-nuclear. Sí, la neuro siempre es muy fácil, ¿eh? ¿De dónde sale y a dónde va? Llamándolo así, no te equivocas. Pues esa primera motoneurona, una de las características que tiene, y creo que es de la más importante, que es donde está el kit de la cuestión, es que ella directamente no conecta con los músculos, sino que su axón va a ir directo o a través de interneurona, eso va a depender un poco del tipo, hacia la segunda motoneurona inferior, motoneurona espinal en el caso de los nervios espinales, ¿vale? ¿Que dónde van a estar esas segundas motoneuronas? Pues en el caso de los nervios craneales, los pares craneales van a estar en troncoencéfalo, ¿vale? En función del nivel, en función del par craneal que sea, o en las astas anteriores de la médula, en el caso de los nervios espinales. Y la característica principal que tiene esa segunda motoneurona inferior, o como la queramos llamar, es que sí conecta de forma directa con esas fibras musculares, ¿vale? Por tanto, la primera motoneurona, si quiere hablar con el músculo, va a tener que ser a partir de la segunda motoneurona. Y eso tiene una implicación clínica y por eso la diferenciación clínica y la diferenciación y los signos que van a aparecer en una lesión y en otra son tan diferentes. Claro, al final tenemos, como somos corticocéntricos en neurociencia y nos encantan las cortezas, pues llamamos primera motoneurona a la que está la corteza cerebral, en el Brodmann 4 antiguo, ¿no? Justo por delante de Rolando. Y luego, pues segunda motoneurona a las pobres motoneuronas que son más antiguas, que son más motoneuronas, que están, como dice Manuel, tanto en las astas anteriores de la médula, como los núcleos de los pares craneales, de los nervios craneales, que tienen un componente motor. Entonces, esa es la diferenciación. Tenemos como un triángulo, ¿no? Un triángulo en el que la primera motoneurona cortical estaría arriba, que para eso somos jerarquistas, corticocéntricos y todo esto en neurociencia, a ver si ya cambiamos. Y luego tendríamos las dos patas del triángulo que estarían
en esas segundas motoneuronas que enganchan a la fibra muscular y que por tanto son las verdaderas motoneuronas. Ahora bien, un tip importante si queréis entender la clínica en el sistema nervioso es de clínica final. Es decir, en cuanto a reclutamiento, nosotros lo que vemos al músculo, porque ya sabéis que el sistema nervioso hoy en día, en 2024, solo se puede manifestar, lo hemos dicho muchas veces, mediante movimiento o lenguaje, y el lenguaje no deja de ser movimiento en la gran mayoría de los casos, ¿no? En nuestro entorno. Entonces, claro, nosotros al final vamos a ver el músculo. El músculo, ¿cómo se va a expresar? Pues se va a expresar siempre según lo que diga la segunda motoneurona. Por tanto, si tenemos en idea eso, es decir, si tenemos eso en la cabeza y sabemos que ese sistema nervioso es un sistema final, sabremos que si nos cargamos de la segunda motoneurona para abajo, es decir, de la segunda motoneurona hacia el final, hacia la periferia, hacia el músculo, pues vamos a tener signos de aquí no hay nada, es decir, porque no hay nada, porque el músculo no se activa porque no está la segunda motoneurona. Y sin embargo, si tenemos lesiones en la primera motoneurona o en las conexiones de esa primera motoneurona con la médula o con los pares craneales, pues claro, ahí las segundas motoneuronas están vivas, por lo tanto sí podrán generar algún tipo de signo en esa musculatura. Entonces, de forma muy básica, tenemos como esa frontera, ¿no? La frontera de si falla el músculo, falla el axón de la segunda motoneurona o falla la propia motoneurona, el músculo del pobre no puede hacer nada porque no hay quien lo active. Y sin embargo, si falla o bien el soma de las primeras motoneuronas de la corteza o los axones, es decir, las conexiones que hay entre esas primeras motoneuronas y las segundas motoneuronas en la médula o en el troncoencéfalo, pues vamos a tener a una segunda motoneurona que estará desconectada, pero no estará muerta. Y por eso es capaz de generar contracción. Y esa es la diferenciación entre lo que nosotros llamamos clínica de primera y de segunda motoneurona de forma clásica. Que la gente se hace un poco un lío porque se confunde con lo que muchas veces también se llama clínica central y clínica periférica. Al final, simplificando mucho, se podría decir que la clínica central suele ser de primera motoneurona y la clínica periférica suele ser de segunda motoneurona, pero no siempre es así. Porque hay también clínica central que puede dar signos de segunda motoneurona, es decir, porque al final los somas de las motoneuronas, de la segunda motoneurona, están en el sistema nervioso central, están en la médula y están en el troncoencéfalo. Por tanto, hay algunos procesos centrales que también cursan con signos negativos si afectamos los somas de esas motoneuronas. Pero para empezar, para gente que a lo mejor no quiera profundizar mucho, la asociación entre clínica periférica, clínica de segunda, clínica central, clínica de primera puede funcionar, pero que sepáis ya que hay muchos casos en los que no es así. Por ejemplo, en trastornos cerebelosos, que no dejan de ser clínica de una lesión central, también pueden aparecer síntomas parecidos a los de segunda motoneurona, como siempre se pone el ejemplo, ¿no? de la hipotonía troncular clásica de la ataxia, ya que luego vamos a hablar de ataxia en otros capítulos. Pero bueno, para empezar, sistema nervioso es un sistema final. Si la segunda motoneurona o el músculo están muertos, aquí no hay, vamos, ahí no hay nada que hacer. Están todas las modalidades de reclutamiento idas. Y luego si falla la primera motoneurona o sus conexiones con la segunda, pues claro, la segunda al estar viva algo puede hacer con el músculo. Algunas cosillas sí y otras no. Así que yo creo que Manuel, como esquema así rápido, se queda más o menos claro. Una diferenciación, Juan, entre lo que son los signos de sondillo que mi vecina ha encendido la lavadora. Bueno estaba. Si queréis, escuchamos la lavadora de mi vecina centrífuga, pero bueno, creo yo que no va al tema. Estaba hablando de que sería conveniente diferenciar entre signos positivos y signos negativos, que muchas veces cuando hablamos de signos positivos y signos negativos parece que estamos hablando que los negativos son los malos y los positivos son los buenos, o que son... No, ¿vale? Con signos negativos lo que hablamos es que hay una ausencia de, ¿vale? Es decir, una ausencia de una función o de algo que debería aparecer y no está apareciendo. Por ejemplo, un déficit de reclutamiento, ¿vale? Si vemos un déficit de reclutamiento es un signo negativo, claro. ¿Vale? Una areflexia, es decir, que no te aparezca un reflejo, es un signo negativo. Una hiporeflexia es otro signo negativo, ¿vale? Estamos hablando de signos que no aparecen. Y cuando hablamos de signos positivos, estamos hablando de signos que aparecen tras una lesión del sistema nervioso, que ahí entramos en el concepto de cómo el sistema nervioso compensa la lesión, cómo las otras estructuras intentan hacer la función. Y aquí va muy ligado a lo que nos ha comentado Juan de que la segunda motoneurona y el músculo son vías finales. Eso ya no se puede compensar de ninguna manera. Yo siempre digo que se ha muerto ya el que tenía la llave de la puerta y entonces ya la puerta no se puede abrir. No, ahí ya no hay tu tía, ¿vale? No hay ninguna opción.
No hay forma de compensar. Pues esos signos negativos serían un poco como lo que hace el sistema para solventar. Son clínicas, signos que aparecen tras una lesión. Pues ahí hablamos de la espasticidad, de un signo de Babinski, una hiperreflexia, ¿vale? Hablamos de cosas que en normalidad, entre comillas, no deberían aparecer y tras una lesión nerviosa aparecen. Entonces, eso es importante diferenciar, ¿vale? Y luego hablaremos un poco de pronóstico en función de signos positivos y signos negativos, cuáles son más ventajosos y cómo se trabajaría un poco cada uno. Claro, muy bien. Además, por principio de anidamiento, que es un principio sistémico, también tenéis el capítulo de sistémica disponible en el podcast, entendemos que cada modalidad de reclutamiento depende de las que son más simples, pero se van anidando y como las capas de una cebolla se van enriqueciendo unas a otras modalidades. Entonces, hay modalidades de reclutamiento que van a requerir de la integridad completa de todos los tractos y de todas las áreas. Es decir, si nos vamos a la modalidad de reclutamiento más compleja, que es el movimiento voluntario, pues en cuanto tenga un problema desde el músculo hasta las cortezas frontales, aunque sea, o bueno, en cualquier sitio del sistema nervioso que te dé una alteración cognitiva, que te dé una alteración sensitiva, cualquier cosa, el movimiento voluntario es tan complejo, evolutivamente hablando, que se estropea muy fácil, porque requiere de la integridad básica de prácticamente todas las vías motoras, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a los reflejos, que es una modalidad de reclutamiento que tienen los bichos más simples, y nosotros también, como puede ser un reflejo patelar, ¿no? De golpeo ahí en la rótula y en el tendoncillo y se te tira la pata, ¿no? Con el martillo, pues bueno, esa modalidad pues prácticamente va a requerir que la segunda motoneurona esté viva, que reciba aferenciación de periférico para notar el golpe y que pueda ejecutar la contracción del músculo. Es decir, es una modalidad de reclutamiento que sistémicamente es más sencilla. Entonces, distintas lesiones en distintas partes nos van a dar, como bien decía Manuel, signos negativos, que los signos negativos son pérdida o abolición de la capacidad de contracción y que por tanto van a estar de segunda motoneurona hacia el final. Los signos positivos si la segunda motoneurona está viva y conectada a la fibra, pero desconectada de las motoneuronas superiores. Si te parece, Manuel, podemos hacer un repasillo muy, muy rápido de las modalidades de reclutamiento que siempre planteo yo en los seminarios de introducción a la neuro, ¿no? Que iría desde el reflejo hasta el movimiento voluntario y que sea muy rápido. Y así podemos ir estableciendo clínica, ¿no? Bueno, pues dependiendo de qué estructuras sean necesarias mantener desde el punto de vista de simplemente la neuroanatomía motora básica. Y así, pues como que lo razonamos y queda más claro, creo yo. Vale, pues vamos, si quieres, pues vamos de abajo arriba, ¿vale? De más simple, ¿vale? A más complejo. Pues en el más simple nos encontraríamos por los reflejos simples, ¿vale? Los reflejos simples un poco con lo que ha comentado Juan, un reflejo patelar, ¿vale? Tenemos un receptor sensitivo en alguna parte, ¿vale? Recibe una aferencia, eso va por un cablecito, que es la dendrita, en este caso, de una neurona sensitiva. Esa neurona sensitiva se activa, va hacia la segunda motoneurona y la segunda motoneurona pues produce, en este caso, una contracción del músculo. Eso es un reflejo simple, ¿vale? Ejemplos de reflejo tenemos muchos, ¿vale? Y eso, una de las implicaciones que tiene es que, como vemos, para estar sano, lo único que necesita es la integridad del receptor sensitivo, de la neurona sensitiva, si tuviera interneurona, pues interneurona, de la segunda motoneurona y del músculo propiamente dicho, ¿vale? Y todas sus conexiones en lo que estoy hablando. Entonces, eso sería un poco el reflejo simple. Luego tendríamos los reflejos complejos, que es más o menos similar, pero involucrando pues diferentes niveles medulares. Por lo tanto, ya es un poco más complejo, ¿vale? Pues en este caso, pues a lo mejor un reflejo de retirada, de voy andando descalzo, me pincho con un cristal y retiro la pierna, involucrado pues varios segmentos medulares, pero más o menos el funcionamiento, quitando que es un poco más complejo en las estructuras anatómicas que involucra, más o menos similar. Si nos vamos un poquillo más arriba, entraríamos en los automatismos. Los automatismos son como procesos por los cuales, pues como su propio nombre indica, tienen como un ritmo constante de reclutamiento en el cual nosotros no tenemos. Por ejemplo, siempre ponemos el latido del corazón o la ventilación. Esos normalmente están regulados por estructuras troncoencefálicas y se basan también mucho en, pues eso, en reflejos entre esas diferentes estructuras. La característica que tiene es que en algunos automatismos sí podemos tomar control cortical. Por ejemplo, yo en la respiración pues puedo cambiar el ritmo de mi respiración y, por ejemplo, a nivel cardíaco pues no podría hacerlo de forma directa. Sí podría hacerlo mediante la respiración, pero no podría intentar que mi corazón latiera
más rápido, sí, desde forma. Y luego entraríamos ya en los más altos, en nuestras joyas de la corona que siempre se han descrito, que sería el volitivo y el automatizado, ¿vale? Más o menos son similares. ¿Por qué? Porque el volitivo es el reflejo que al final el reclutamiento que yo con mi volición, con mi conciencia, con mi yo, pues quiero hacer. Pues yo quiero coger el boli pues lo tengo aquí en la mesa y voy con mi conciencia, y esa primera motoneurona es la que manda la orden a la segunda motoneurona y se hace más o menos el movimiento, simplificándolo mucho. Y las automatizaciones son, pues, movimientos que han sufrido un proceso de aprendizaje y ya no requieren tanta como carga atencional por parte de estructuras más corticales, porque involucramos más a ganglios basales, a cerebelo, como que esas activaciones se desplazan más hacia lo subcortical y no nos requiere tanta atención, pero son movimientos pues, que han llevado en ese sentido un aprendizaje. El ejemplo básico siempre es pues, montar en bicicleta. Al principio te cuesta mucho, es prácticamente un movimiento volitivo, tienes que controlar prácticamente casi todos los movimientos y en el momento que lo automatizas se producen muchos ajustes y se producen muchas activaciones con una carga atencional muy baja. Así que ese sería más o menos los 5 más basiquillos sin entrar en voluntario volitivo, que creo que se queda un poco grande para este podcast, para este capítulo. Bueno, sí, la diferenciación entre voluntario y volitivo, pues hay mucha gente que todavía no la utiliza. A mí me gusta mucho porque vengo de los trastornos neurológicos funcionales, entonces sí hay mucha diferenciación, ¿no? En cuanto al voluntario con sus qualia y su agency y todas esas cosas, pero en eso no vamos a entrar. Así que bien, como dice Manuel, pues voy a hacer yo el repaso de abajo a arriba, al revés, de arriba a abajo y así como que se os queda ya sobre la marcha. Y bueno, arriba tendríamos ese reclutamiento volitivo que comentaba Manuel, que es muy dependiente de primera motoneurona, es muy dependiente de carga atencional, tengo que estar muy pendiente de lo que estoy haciendo, por tanto es como muy frágil a la doble tarea. Es decir, el movimiento volitivo es como yo estoy pendiente de lo que estoy haciendo porque es algo nuevo, porque es algo complejo, porque es algo que necesito mucha aferencia consciente, sensitiva para poder controlar, ¿no? Imaginaros enhebrar una aguja a una persona que no la haya enhebrado nunca, ¿no? Pues ese tipo de movimiento, un tipo de movimiento en el que o Juan está con los 7 sentidos puestos ahí o esto no se hace, ¿vale? Por tanto, es muy dependiente de primera motoneurona y en cuanto a la primera motoneurona, de primera motoneurona para abajo, se escacharre algo, el reclutamiento volitivo se escacharra. Por tanto, ¿cuándo se va a alterar el reclutamiento volitivo? Pues prácticamente en todas las lesiones neurológicas que tengan algo de motor. Esa es la... Ahí no te equivocas porque cualquier lesión neurológica que tenga algo de motor, como el volitivo requiere de primera motoneurona para abajo, pues es fácil que se altere. En segundo caso tendríamos esas automatizaciones que decía Manuel, que son, bueno, pues automatismos que son más simples, pero que mediante el aprendizaje pues han generado como una especie de asociaciones, ¿no? Entre el estado del entorno y cierto piloto automático. Yo siempre explico las automatizaciones como eso, como un piloto automático, que si no pasa nada, pues yo lanzo el piloto automático y mientras el entorno, la tarea, nada cambie, pues puedo estar pensando en mis cosas, puedo estar pensando en lo que voy a hacer esta tarde y puedo estar ejecutando ese patrón motor, ¿no? Es verdad que las automatizaciones, en la adquisición, hay una gran diferencia entre infantil y adulto, ¿no? Como nosotros vamos a centrarnos principalmente en adultos, las primeras fases de la automatización, como decía Manuel, sí tienen un requerimiento volitivo muy importante, ¿no? Cuando tú aprendes a conducir, por ejemplo, tienes que estar muy pendiente de lo que haces hasta que ya lo automatizas, ¿no? En infantil no tanto. Hay una época de nuestra vida en las que, por suerte, no necesitamos estar tan pendientes para automatizar las cosas, pero eso se prestará a un capítulo más de infantil. Por tanto, el automatismo, como componente de la automatización, es importante que lo entendáis porque hay mucha gente que confunde el automatismo con la automatización y la automatización tiene algo de volitivo. Tiene el inicio, tiene el cambio, tiene el final volitivo. No es puramente genética, ni es puramente... Es decir, la automatización tiene mucho de volitivo y, de hecho, muchos de los problemas que tenemos en el adulto es que esa interfaz entre lo volitivo y lo automatizado se suele escacharrar bastante. Los pacientes hacen cosas peor en volitivo, pero luego en automático sí salen. La automatización pues se va a escacharrar también, sobre todo el inicio, el fin y el cambio, como son volitivas, como he dicho antes, pues se va a escacharrar también en muchos casos. Pero es cierto que lesiones más altas que solo afecten a la primera motoneurona, pues cuando los automatismos se lanzan desde el entorno, por ejemplo, no tienen por qué afectarse tanto. Y por eso decimos siempre, es que cosas que el paciente había aprendido y practicaba mucho se hacen mejor que cosas nuevas. Pues ya sabéis la causa, ¿no? Ahí tendríamos por debajo los automatismos, que ya necesitamos troncoencéfalo, de troncoencéfalo para abajo,
Y bueno, los automatismos, como decía Manuel, tenemos desde automatismos vegetativos como el latido cardíaco, la presión sanguínea, pues bueno, que nuestro riñón filtre más o menos agua. Y los automatismos, también componentes, por ejemplo, del esquema de marcha, son automatismos. Es decir, los automatismos son como los esquemas, que esos sí son más congénitos, sobre los que luego se va a montar la automatización, ¿vale? Entonces, en el automatismo, pues cuando antes Manuel ha dicho lo del reflejo de retirada, un reflejo de retirada sentado en un pie, por ejemplo, tiene más de reflejo complejo. Sin embargo, cuando uno está de pie, un reflejo de retirada tiene unas componentes como, claro, levanto el pie, pero como estoy de pie, tengo que echar el peso al otro lado del cuerpo. Necesito las aferencias vestibulares para poder regular el movimiento, ¿no? Entonces, cuando ya metes formas de sensibilidad que no son puramente somáticas, sino que metes vestibular, por ejemplo, solemos hablar de automatismos. La gran mayoría de los reflejos posturales en bipe son automatismos y por tanto pues son muy importantes. Pero claro, los automatismos solo necesitan de troncoencéfalo para abajo. Entonces, una persona que tenga una lesión muy gorda, cortezas cerebrales, en ganglios basales o en cerebelo, puede tener automatismos, puede tener reflejos de retirada, incluso automatismo de marcha. Automatización de marcha nunca por debajo de diencéfalo, pero automatismo sí podría aparecer. Por debajo del automatismo, los reflejos complejos, que son reflejos simples en varios niveles, pues ya está, que en vez de contraerse solo la rótula, pues, bueno, la rótula, el rotuliano, pues se contrae un brazo entero o una pierna entera, pues un reflejo complejo, un reflejo un poquito más, bueno, porque tiene varios segmentos, pero no llega a troncoencéfalo. Y por último, pues los reflejos simples, como dice Manuel, pues son reflejos prácticamente de ese arco monosináptico, que no es tan monosináptico, pero bueno, nos puede servir de esquema, que nos explicaban en la ESO, de pues aquí está la neuronita, en las anteriores la motora, en el ganglio de raíz posterior la sensitiva, y ya está, y la información entra por atrás y sale por delante y se contrae el músculo. Ya está. Entonces, con esas modalidades básicas, resumiendo muchísimo todo esto, por supuesto que lo hemos hecho en 10 minutos, ya podemos entender cuáles se van a alterar mejor o peor. Y por eso, por ejemplo, ¿por qué el neurólogo explora principalmente los reflejos cuando quiere saber si a una persona le está pasando algo? Pues porque, fijaros, como los reflejos son la última de las modalidades, es decir, la modalidad que menos grados de libertad maneja, es la más sencilla en el reclutamiento, pues claro, si se altera eso, es que está pasando algo chungo. ¿Me entendéis? Mientras que valorar el reclutamiento volitivo, como he dicho antes, el volitivo es una diva ella, y necesita todo el sistema motor prácticamente indemne, entonces si yo me voy a valorar volitivo, una persona que esté medio dormida porque esté cansada ya puede tener una alteración en el reclutamiento volitivo, ¿me entendéis? Porque el nivel de conciencia sea o que esté borracha o que esté... Entonces no vamos a valorar eso, porque eso se altera mucho y muy fácilmente. Sin embargo, si nos vamos a valorar los reflejos, si eso está alterado con lo sencillo que es, entre comillas, pues sabemos que hay que salir corriendo, porque es que está pasando algo gordo. Porque es como, siempre le pongo a los alumnos un poco el ejemplo como de un móvil, ¿no? Los móviles de ahora hacen muchas cosas, pero hay ciertas cosas como que son inherentes, ¿no? Son más sencillas de hacer. Entonces, si te falla en lo sencillo, es que está hecho polvo. Si te falla en el último programa de edición de vídeo que ha salido, pues dices, bueno, es que el móvil es un poco más malo, pero me vale para llamar, ¿no? Por el sistema nervioso ocurre una cosa así, es, bueno, si falla en la modalidad de reclutamiento más compleja, que más grados de libertad maneja, que requiere de una conciencia, que requiere de unas cortezas, que requiere de ser un ser humano, pues bueno, pero a lo mejor los reflejos están. Entonces hay que diferenciar por eso, porque a veces no tenemos como los últimos programas, los más nuevos, porque había una lesión, pero tenemos los antiguos, y los antiguos también nos sirven para algunas cosas, que suelen ser además muy importantes. Así que, Manuel, si quieres hacemos una diferenciación básica clínica pues mira, y está estupendo todo esto. podemos poner el primer ejemplo de una lesión traumática periférica, yo cortando jamón, o bueno, la Mode, que tenía su jamón, cortando jamón. Pues, y la Mode antes de cumplir los 30 años tenía que comprarse un jamón, eso ya lo hemos contado aquí, y es cierto y verídico, ¿eh? Sí, sí. Pues ella cortando su jamón con su compañera Estonia por la noche, pues se secciona uno de los nervios del antebrazo, ¿vale? Y produce, pues, una rotura completa, ¿vale? Completa de ese nervio, es una sección completa del nervio. Por tanto, uy, que me caigo. Desconecta esa segunda motoneurona, no te rías, Juan. Es que lo de que me caigo esto, van a flipar, sobre todo como nos escuchen de Sudamérica o nos escuchen por ahí de algún sitio, que se me cae, Manuel, que se me cae, no que me caigo esto. Se cae el cacharro, no tú. No tengo 31 años
con los intransitivos que se me están atragantando, yo creo que ya mi curva de aprendizaje... Por favor, ya- neuropsicólogo del mundo, si alguna vez a Manuel le pasa algo y dice que a ver si va a caer al paciente o a ver si va a caer al micrófono, no os creáis que es de la lesión, que ya venía, ¿eh? Lo digo por si alguna vez pasa. A ver si me está pasando ya. Que eso es como Y- si alguna vez yo me valoráis y estoy desinhibido, que no es la lesión. Es decir, aunque me haya echado el frontal abajo, si le toco el culo por ahí a alguno que me guste, os digo que eso no es de la lesión. Vamos a hacer aquí, por si acaso el día de mañana, Manuel, que no sabemos dónde podemos estar, que nos traten bien por lo menos. Yolanda con sus tibias dobladas. El Jesús Yolanda que no Espera- se puede montar en el Locomás ni estando sana, entonces pues claro, no la vayáis a montar en el Locomás cuando tenga su hemiparesia, porque es que os vaya a cargar el Locomás. Entonces Mira, sí. que la niña está ahí en el chat que se está riendo de... Hombre, la Mode se está riendo, por supuesto. No, claro. bueno, vamos, de que se nos secciona uno de los nervios, ¿vale? Una sección completa, desconecta segunda motoneurona con el músculo. Por tanto, cuando yo a esa persona le pide un reclutamiento volitivo, le diga, mueve la mano, esa persona, como su segunda motoneurona no puede ya hablar con el músculo porque no llega, no va a poder hacer ese reclutamiento. Por lo tanto, en volitivo, 0, ¿vale? Si le testo un reflejo, ¿qué es lo que va a pasar? Que hace el arco reflejo hasta que llega el momento de la lesión y tampoco pasa. Por lo tanto, reclutamiento 0. Lesiones de segunda motoneurona, o bien sea porque el soma o porque la son se ha lesionado, vamos a tener, en este caso completa, una abolición de todas las modalidades de reclutamiento. Por lo tanto, estaremos hablando de una parálisis, ¿vale? Que ya hablaremos si es una mono, si es tetra, si es para, ¿vale? En función un poco del tipo de lesión de la distribución. Pero hablaríamos de parálisis, ¿vale? Estarían todos. En Sí. el caso que fuera una sección parcial, pues estaríamos hablando de paresis. Pero Un igual, espachurramiento, o te hayas todas, quedado dormido en la discoteca, encima de alguien, un espachurramiento también, da una paresia, no suele dar parálisis. Salvo espachurramientos gordos. pues estaríamos hablando de secciones de lesiones parciales. Por lo tanto, las lesiones parciales. Pero ¿qué es lo característico que yo estoy hablando? Que se caracterizan por solo tener signos negativos, ¿vale? Solo las lesiones periféricas solo tienen signos negativos. Y ahora dirá Juan, excepto para el dolor. Bueno, pero por el dolor, no, yo estaba pensando más en la neurodinamica. Estaba pensando en la neurodinamica porque soy más malo y hay gente por ahí que dice que las lesiones periféricas dan espasticidad. Bueno, puede ser que Pero haya si un nos van a- cambio. Si nos van a cambiar el paradigma, Ciencia, claro, Juan, sí, sí. Como diría mi amigo Ignacio Lafuente, si nos van a cambiar el paradigma de la neurofisiología, hace falta algo más que un burto en el sobaco. Pues sí, es verdad. Entonces, yo en... ¿Cuántos años llevo ya trabajando en neuro? Pues va a hacer ya 16 años, madre mía. Pues en 16 años nunca he visto una lesión periférica con espasticidad ni con signos positivos. Entonces, pues el día que alguien me la traiga, me la comeré con papa. Ahora, yo no lo sé. Por ahí hay doctores en fisioterapia que dicen que sí. Entonces yo, que no soy doctor, lo único que digo es que me la traigan. Que me la traigan, me la pongan aquí encima de la mesa, que yo me la como con patatas si hace falta. Por ahora no la he visto. Entonces, el día que la vea, pues yo lo reconoceré que para eso soy muy flexible. Es una de mis pocas virtudes, es la flexibilidad extrema. Así que... Pruebas más concluyentes. Entonces, lesiones periféricas, ya os digo, siempre signos negativos, o A o hipo, dependiendo de que sea completo o no, reflexia, trofismo, parálisis de todas las modalidades. Es decir, lo que he dicho antes, como la vía es final, si nos cargamos el final, pues no hay ninguna modalidad. Pero Juan, si la primera motoneurona no tiene lesión, ya, ¿no? Si la primera motoneurona está estupenda, la médula está estupenda, pero como no hay cable que las conecte al músculo, pues los músculos que llevaba la inervación ese cable, pues están tontos, no hacen nada, ni reflejos, ni automatismo, ahí no te tienes que aprender nada, está todo hecho trizas. Lo que sí, Manuel, voy a... Y a Juan, exactamente igual con la neuropatía, que no es una lesión del sistema nervioso. Sí, igual con una neuropatía. Pero la clínica va a ser exactamente la misma. La miopatía tiene la misma clínica por lo mismo, pues porque si me cargo al músculo, que es el efector final, pues que me da igual cómo esté el nervio, cómo esté la corteza, cómo esté la médula, cómo estén los ganglios basales, por ahí no va a salir nada porque es que el músculo es el último soldado. Entonces, si me cargo al ejecutor, por eso siempre Pablo Duque, y a mí me gusta mucho cuando dice lo de la función ejecutiva, que tiene un nombre malo, porque la función ejecutiva no ejecuta, pues lleva razón. En realidad, la función ejecutiva es la función motora, la función que ejecuta hoy en día todavía, mientras no nos coloquen unos cacharros ahí en la cabeza que podamos mover esos esqueletos por ahí por la vida sin tocarlos,
Pero hoy en día la función ejecutiva realmente es la función motora. El gran ejecutor es el músculo. No hay más ahora mismo. Lo que sí, Manuel, quiero añadir es que para que la gente se sitúe muchas veces, en lesiones periféricas también se habla de anestesia, parestesia, hipoestesia, ¿no? De trastornos sensitivos. Pero eso no es tanto por el componente motor, es decir, no es por el reclutamiento, sino porque, en fin, nos falta espacio en periférico y los nervios, la gran mayoría de los nervios somáticos llevan, bueno, y de los craneales, pues muchos también, llevan tanto fibras sensitivas como motoras, es decir, llevan tanto axones de las motoneuronas como dendritas que suben a las neuronas sensitivas. Entonces, por eso, cuando nos cargamos el nervio, como el nervio periférico es una construcción, volvemos a lo mismo, macroscópica, pues nos podemos llevar axones y dendritas y, por tanto, las lesiones periféricas. Por eso, pues una persona con una lesión periférica mete el pie en el brasero, como yo digo, y se da cuenta cuando huele a quemado. Pues porque... Pero eso no es por reclutamiento, ¿vale? Eso no tiene nada que ver ni con el músculo ni con la motoneurona. Eso tiene que ver con que por la misma carretera que baja la motoneurona, sube la neurona sensitiva. Entonces, pues bueno, es una... Por ejemplo, eso en las miopatías no ocurre, porque como la miopatía o, por ejemplo, las enfermedades de placa motora puras, ¿no? La sensibilidad tiene que estar indemne, porque la placa motora ya no tiene nada que ver con lo sensitivo. Sin embargo, de placa motora a soma de segunda motoneurona, ahí sí pueden aparecer trastornos sensitivos, porque en ese recorrido lo motor y lo sensitivo suele ir en el mismo paquete. Pero, con esa salvedad, lo demás, todos signos negativos. Así que seguimos con signos negativos, hasta ya que llegamos al soma de la segunda motoneurona, sea medular o sea de los pares craneales, que tienen componente motor, y cuando se afecta solo ese soma, también aparecen signos negativos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la distribución es mayor que en una periférica, porque hay más cacho de médula que está afectado, por tanto va a haber muchas neuronas, segundas motoneuronas que están muertas, y lo sensitivo va a estar indemne también. Aquí tendríamos, por ejemplo, enfermedades de la segunda motoneurona típicas como una AME, como las ELAs que tienen componente más de segunda motoneurona, aunque la ELA es una patología mezclada, ¿no? La ELA tiene muy mala folla, aparte de por lo que es un monstruo. También porque muchas veces los alumnos vienen, Juan, pero yo tengo una persona con ELA que tiene espasticidad. Yo digo, sí, puede ser, porque mientras no se muera la segunda motoneurona, sí se puede desconectar. Y entonces la ELA te puede dar signos mixtos. Te puede dar atrofia o hipotrofia con tono aumentado hasta que ya la enfermedad sigue progresando, se carga la segunda motoneurona y entonces ya al cargarse la vía final desaparecen los signos positivos. Pero ya os digo, la ELA es que es mezcladilla, tiene de primera y de segunda, por eso se llama de primera y segunda motoneurona. Pero las enfermedades básicas, claves, que solo tienen componente segunda motoneurona o principalmente segunda motoneurona, son de signos negativos. Así que, resumencito, sería del soma de la segunda motoneurona que está en las astas anteriores de la médula o en los núcleos motores de los pares craneales, para abajo, signos negativos. Si es periférico, porque sea el nervio, puede haber alteración de la sensibilidad, y si no es periférico, no hay alteración de la sensibilidad. Así que ni espasticidades, ni hiperreflexia, ni distonía, ni nada. Todo será o hipo o A, lo que sea. Reflexia, tono, atrofia, es decir, ya depende de lo que nos estamos explicando. Y por supuesto, todas esas As e hipos y todas esas parálisis o paresias afectarán a todas las modalidades de reclutamiento, porque hasta el reflejo más simple requiere de ese soma de esa segunda motoneurona, requiere de la conexión de la segunda motoneurona con el músculo, requiere de la placa motora y requiere del músculo. Entonces, de ahí para abajo, todas las modalidades se acabaron. Así que ya está. La diferencia será que en una lesión de un nervio, imaginaros en un túnel carpiano o en un nervio mediano ya en sus componentes distales, pues la afectación, que eso sí cambia mucho, es la distribución. Pues va a ser de donde has dañado el nervio para abajo. Si es un plexo, pues del plexo para abajo, que eso tiene muchos nervios. Entonces, pues la distribución va a ser mayor. ¿Qué es la médula? Pues va a ser de los segmentos medulares hacia abajo, que esos son todavía más nervios. Entonces, la distribución, si es una miopatía metabólica que afecta a toda la musculatura del cuerpo, pues a todos los músculos del cuerpo. Cambia la distribución, pero el matiz de signos siempre va a ser negativo, siempre va a ser un déficit. ¿Sí, Manuel? Pues sí. Pues tira para arriba al troncoencéfalo, a los ganglios basales cerebelo y a la corteza. Claro, el segundo supuesto pues sería, pues, por ejemplo, una persona pues, que ha tenido un hematoma o un problema a nivel de cápsula interna de ganglios basales, una persona que ha tenido un traumatismo craneoencefálico, ¿vale? Una persona que ha tenido una lesión medular que le ha desconectado esa primera con la segunda motoneurona, ¿vale? Ahora vamos a hablar de lesiones que afectan o bien a la primera motoneurona o bien al cablecillo que va de la primera motoneurona a la segunda, ¿vale? Si desconectamos ese Eso es, Manuel. Yo creo que es clave entender que cuando hablamos de lesiones por desconexión de primera motoneurona, la lesión puede estar también en la médula.
Sí, que no solo en la corteza. ¿Por qué? Porque el cable de la primera motoneurona es que es muy largo. Es que los axones de la vía piramidal, en algunos bichos, imaginaros una ballena azul, imaginaros los metros que tiene eso. Y en el ser humano también son células muy grandes. Entonces, da igual que tú cortes la conexión pegada a la segunda motoneurona o que cortes la conexión arriba en el soma de la primera motoneurona. Siempre son signos positivos. Entonces, vamos a tener lesiones medulares que son secciones y de esa sección hacia abajo se corta la conexión de la primera con la segunda. Y vamos a tener otras lesiones, como decía Manuel, que están en la cápsula interna, que eso está bastante arriba ya en la cabeza, que también desconectan a la primera con la segunda. ¿Cuál va a ser la diferencia? La distribución. Que si está en el nivel de la médula va a ser de médula para abajo y si está en la cápsula interna va a ser toda la médula. Pero claro, eso yo creo que es muy importante, porque muchas veces la gente incluso dice, Juan, yo tengo lesiones medulares que no tienen tono. Y yo digo, hombre, claro, es que hay lesiones medulares que si destruyen a la segunda motoneurona no hay tono porque no hemos cargado a la segunda. Y hay otras lesiones medulares que tienen tono alto. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho ha sido seccionar la vía piramidal a nivel medular y de ahí para abajo las segundas motoneuronas que están vivas generan tono. Entonces, la lesión medular primariamente es de signos positivos, pero puede haber lesiones medulares, como las mielitis, que generen signos negativos. Entonces, eso es muy importante. Lo importante es saber dónde están las motoneuronas, cómo se conectan y dónde he puesto el chuscazo. No sirven la... Si es medular, siempre es positivo, que eso no lo decían antes, ¿no? Si es no sé qué, siempre es negativo. No, aquí es dónde está la motoneurona y a dónde se conecta. Incluso de lesiones troncoencefálicas también te puede afectar esta vía. Efectivamente. Es que lesiones troncoencefálicas te cursan con trastornos de reclutamiento al uso. Efectivamente. La clínica troncoencefálica suele ser tan florida general que... Y cuanto más baja, pues peor. Cuanto más baja, peor. Una lesión muy controladita suelen dar lesiones mucho más floridas en ese sentido. Bueno, pues lo que estamos hablando es primera motoneurona o cablecito hacia la segunda motoneurona. En el punto que sea, ¿vale? En el punto que sea. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues aquí, si os parece bien, empezamos desde reflejo. El arco reflejo en principio no se ha afectado, ¿vale? Por lo tanto, el reflejo va a estar. ¿Qué es lo que puede estar? Hiper o hipo. Se puede dañar la intensidad, porque si habrá vías que regulen un poco como el volumen, como la intensidad de esos reflejos, como que modulen el reflejo. ¿Qué es lo que nos solemos encontrar? Pues normalmente, como el sistema nervioso suele tender a curarse en salud, por así decirlo, pues suele ser hiper, ¿vale? Pero en una lesión de primera motoneurona nunca vamos a encontrar una areflexia. Podemos encontrar una hiporreflexia o una hiperreflexia, ¿vale? Es decir, esos reflejos estarán o aumentados o disminuidos, pero nunca abolidos, ¿vale? Si nos vamos ahora saltando al... Lo más frecuente, hiper y nunca A. Ya está. Nunca. Nunca A. Cuidado con las reflexas, la atonía, la atrofia, que si se deben a una lesión de esa primera motoneurona, tiene que ser por una evolución muy larga en la que ya se producen atrofias, pero por desuso, porque ya llevas 30 años de la lesión, no te han movido las patas o el brazo, y entonces, claro, areflexia como si me ato yo la mano y tiro 30 años con la mano atada, ¿me entendéis? Pues eso ya es... Digo, claro. Juan, muchas veces si tú lees un informe de un neurólogo, está hablando de una lesión periférica, se utiliza el término A sin ningún tipo de problema, pero luego cuando está hablando de una lesión más cortical, suele utilizar como que cuando explora los reflejos no se observan o reflejos no objetivables, pero nunca pone areflexia. Sí, los reflejos no están vivos, no son objetivables, pero claro, tienen que estar. Otra cosa es eso, que el desuso o que el shock nervioso en un primer momento pues genere como esa tendencia a lo flojito, pero como tú decías, la primera motoneurona va a dar casi siempre signos positivos, con mucha diferencia signos positivos. Nunca abolición. Claro, nos vamos a siguiendo un poco esta vía y como sabemos que al final casi todos los mecanismos más propios medulares que controlan un poco toda esa regulación del tono son muy reflejos, ¿vale? Son muchos basados en arcos reflejos medulares, ¿vale? En propios medulares, pues el tono también nos lo vamos a encontrar normalmente hiper, ¿vale? Por arriba. Llámese espasticidad, llámese distonía espástica, lo que sea, ¿vale? Pero normalmente tenemos una alteración del tono en positivo, con signos positivos, una hipertonía, que se domina, aunque Van der Noot estuviera muy de acuerdo con ese término. Y en raras ocasiones, pues encontramos una hipotonía. Pero volvemos a lo mismo, nunca encontraremos una atonía, ¿vale? Siguiendo la misma filosofía. ¿Por qué? Porque la segunda motoneurona está viva. Si nos vamos al reclutamiento volitivo, pues aquí sí vamos a tener un déficit de reclutamiento volitivo, que será total o parcial,
¿vale? Pero no deberíamos hablar con términos parálisis, ¿vale? Porque hay otras modalidades de reclutamiento que sí están conservadas, como hemos hablado del reflejo. Por lo tanto, aquí se habla normalmente de paresias, ¿vale? Una cosa que tiene el reclutamiento muscular es que no puede generar signos positivos, no hay hiperreclutamiento ni nada, siempre la alteración del reflejo siempre es negativo, por lo que hemos comentado de esa vía final. Entonces, esta sería un poco la conclusión. Normalmente, las lesiones de primera motoneurona se van a caracterizar por signos negativos y en ocasiones signos positivos, ¿vale? Pueden combinar ambos y normalmente, como bien ha comentado Juan, lo que más alterado suele estar es el déficit de reclutamiento volitivo y los reflejos deben preservarse, aunque se aumenten o disminuyan. Eso sería un poquillo... Ya está. Así que vamos a hacer un repaso general si queréis, de arriba abajo. Con todo esto que habéis escuchado, tendríais casi que hacerlo como los Teletubbies, conmigo, ¿no? Cuando, venga chicos, vamos a hacer el repaso. Entonces sería, lesiones corticales. ¿Qué modalidades vamos a tener? Pues bueno, con las lesiones corticales vamos a tener un déficit de reclutamiento volitivo, porque es el que lo necesita todo. Luego vamos a tener signos positivos en el resto de las modalidades. Y vamos a tener una alteración del inicio, el cambio, es decir, la modulación y el final de la automatización, ¿vale? Entonces, lesiones más altas, déficit de reclutamiento volitivo, que es el que el yo es el responsable, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y problemas en el inicio, el desarrollo, la modulación y el final de la automatización. Si bajamos un poquito la lesión y nos vamos ya más a la zona de ganglios basales, cerebelo, vamos a tener alteraciones que pueden afectar al propio proceso de automatización, incluso puede haber problemas de aprendizaje motor como en pro, es decir, hacia adelante, porque no se automatiza. Y, por supuesto, el reclutamiento volitivo va a estar siempre tocado porque ya tenemos una lesión que es más baja. Cuidado que ni las lesiones de cerebelo ni las lesiones de ganglios basales per se tienen que generar alteraciones de reclutamiento básicas en segunda motoneurona porque ni en el cerebelo ni en los ganglios basales hay motoneuronas. Lo que sí es cierto es que como los ganglios basales están en un sitio complicado porque todas las vías motoras principales bajan por ahí muy pegaditas, pues normalmente las lesiones de ganglios basales van a dar signos positivos de tono. Por eso, porque la lesión se suele llevar a los ganglios basales y se suele llevar también a las vías que desconectan la primera de la segunda. Entonces, ganglios basales, signos positivos, alteraciones en la adquisición del automatismo y, por supuesto, alteraciones en el volitivo. Si seguimos hacia abajo y nos vamos a troncoencéfalo, pues vamos a tener signos negativos en volitivo, en automatizaciones y signos negativos también en automatismo. De hecho, por eso las lesiones más bajas troncoencefálicas que afectan, por ejemplo, al par 10, te pueden matar, es decir, te pueden provocar una parada cardiorrespiratoria porque se produce un signo negativo en un automatismo tan importante como va a ser la regulación del latido cardíaco o de la propia ventilación, del movimiento del diafragma, ¿no? Entonces, fijaros, esos son signos negativos en automatismos, que los automatismos vitales, pues un signo negativo, imaginaros, pues una parálisis del diafragma no es ningún cachondeo. Entonces, cuidado, si la lesión está en troncoencéfalo, vamos a tener signos negativos, vuelvo a repetir, en volitivo, en automatismo de forma completa, en automatización de forma completa y vamos a tener signos positivos en reflejos y en reflejos complejos. Si seguimos bajando y nos vamos a la médula y seccionamos la médula o generamos un problema en las vías de bajada, vamos a tener signos negativos en volición, vamos a tener signos negativos en automatización, vamos a tener signos negativos en automatismo y que nos van a quedar los reflejos complejos, porque si yo le meto el dedo en la fascia plantar, pues la persona hace una triple flexión, porque la médula de ahí para abajo está. Entonces los distintos reflejos segmentarios se pueden relacionar dentro del mismo segmento. Pero volvemos a lo mismo, signos negativos volitivo, automatismo, automatización, signos positivos en reflejos complejos y reflejos. Y si ya bajo más y me voy o al soma de la segunda motoneurona o al nervio, que es el axón de la segunda motoneurona, o a la placa motora o al músculo, tengo todas las modalidades en signos negativos. Tengo signos negativos en volitivo, en automatización, en automatismo, en reflejo complejo y en reflejo incluso si salgo de la segunda motoneurona para abajo. Así que esa sería, fijaros cómo hemos hecho como de, si la lesión es más alta, tenemos signos negativos de ahí para arriba, que sería solo lo volitivo, y si la lesión es más baja, tenemos signos negativos en todas las modalidades porque la vía es final. Entonces, como que vamos bajando el listoncito, de ahí para arriba habrá signos negativos en las modalidades y de ahí hacia el músculo habrá signos positivos porque hay vida, pero está desconectada de la primera motoneurona, por tanto, está desconectada de las modalidades de reclutamiento más complejas como el volitivo. Así que fijaros, lesión cortical, solo signos negativos en volitivo, lesión en segunda motoneurona, sea en la médula o sea en los pares craneales, signos negativos en todas las modalidades, porque estamos ya, como decía Manuel, más hacia la puerta, hacia la llave
y si no sale algo por la puerta, da igual cómo tenga el cerebro, que como no tenga segunda motoneurona medular, no te mueves. Así y con que, eso podríamos razonar, Juan, el caso 3, que es un poco el que yo comentaba y por donde decía el razonamiento. Si tú tienes un traumatismo y en el sí, propio traumatismo te han hecho una lesión de pleso, por ejemplo, pues tú claro, vas a tener una lesión de primera, una clínica de primera motoneurona. La lesión de primera motoneurona va a tener tanto arriba como abajo, o sea, tanto en el brazo como en la pierna. Vas a tener una clínica de primera motoneurona pero inferiores, pero la clínica del brazo va a ser de segunda motoneurona. claro, Porque si hay segunda motoneurona, el fenotipo es de segunda motoneurona siempre, porque volvemos a lo mismo, lo repetimos mucho. Si la segunda motoneurona se escacharra, signos negativos, porque no hay activación muscular. Entonces, da igual que te haya hecho mixto el cerebro, da igual que tú fueras a tener una tetraparesia espástica del copón con todos los miembros más tiesos todo y más duros, que si se corta el nervio, pues... De hecho, fíjate, Manuel, podemos poner el ejemplo de las antiguas rizotomías, que se decían patono, o incluso de la toxina botulínica hoy en día, que las dos, hombre, la rizotomía de una forma mucho más heavy, ¿no? Porque se cargaba la raíz anterior de la médula. Es decir, se cargaba la componente motora a nivel medular, ¿no? De la salida de la médula. Por tanto, tú podías tener toda la espasticidad que quisieras, que si el tío llegaba con las tijerillas y te cortaba la raíz anterior, pues claro, la espasticidad hacía y se iba. ¿Por qué? Pues porque me he cargado la conexión de la segunda con el músculo, con lo cual ya no hay espasticidad, ni hay reflejos, ni hay nada. Y en el caso de la toxina botulínica, pues sabéis que es una de las neurotoxinas más potentes de la naturaleza y lo que genera es un bloqueo de la placa motora. Entonces volvemos a lo mismo. Tú puedes tener todos los signos de primera motoneurona que quieras. Puedes tener toda la tendencia a la hipertonía que quieras porque la segunda motoneurona está viva y está generando reflejos porque la lesión está en la corteza. Y lo único que hay es alteración del volitivo. Todo ese tono puedes tener la tendencia que si te cogen y te pinchan toxina y te bloquean la placa motora del músculo, pues el músculo se queda como con una lesión periférica, se queda flojito, se queda sin reflejo, porque si el músculo, volvemos a repetir, no se activa, ya da igual lo que tenga. y por eso no nos enfada, iba a decir no enfada, nos da mucha rabia cuando nos encontramos, Juan, una lesión que teóricamente es cortical, un ictus, por ejemplo, y Sí, dices, o diencefálica, unos ganglios basales, una cápsula interna. controla mejor la mano que el hombro. Y tú Sí. dices, raro. O va mejor la pierna que como va mejor, también ocurre en las piernas. Va mejor la mano que la pierna. Y tú dices, como una hemiparesia con un componente cortical que va mejor. Es decir, va mejor lo más difícil. Es como la mano es más difícil de manejar que la pierna. Entonces, en principio. El rendimiento, obviamente, volitivo del control de la mano son mucho más altos. Si están bien eso, Claro. deberían estar ahí al final, prácticamente, en lesiones muy gordas, que prácticamente no hay reclutamiento, los pacientes lo único que te hacen es por lo menos tirar del Sí, hombro. tirar del patrón reticular del hombro. Peor están, los pacientes que peor están, lo único que hacen es tirar del hombro. Por Sí. eso tenéis que enfadar mucho en ese sentido, tenéis que tener muy buen ojo cuando os dice un paciente o cuando vosotros veis un paciente que te está manipulando. Sí, que te hace la pinza. Pegar el brazo, tú dices. Le pasa una Phil Meyer de miembro superior y te hace las componentes distales mejor que las proximales. Y tú dices, a ver, el telefonillo no lo hace porque no sube la mano a la oreja y luego te está haciendo la pinza bidigital o la tridigital con cierta funcionalidad. Y tú dices, vamos a ver, eso de que la mano, que es mucho más compleja, sería un programa, si seguimos la analogía del móvil de antes, ¿no? Sería como el Photoshop más moderno, sería la mano. Y es como, mira, el móvil este nos llama ni manda mensajes y tira del Photoshop. Vamos a ver, esto es muy raro. Esto entonces no es un móvil, esto será un ordenador, si acaso, ¿no? Pues igual pasa, si tú ves que un paciente te hace los ítems, por ejemplo, de una Phil Meyer de cualquier escala motora en miembro superior, te hace mejor las componentes distales que las proximales, pues te tiene que mosquear, porque en teoría hacer lo proximal es más fácil, porque hay menos componentes. Y con miembro superior e inferior ocurre lo mismo, es decir, si con miembro superior te está bailando sevillana, no tiene sentido que el miembro inferior vaya peor, porque el miembro inferior es que tiene muchas componentes que no se reclutan ni siquiera necesariamente en volitivo, en bipe o en marcha. Entonces, esos truquillos que está dando Manuel nos sirve como para mosquearnos en clínica, ¿no? El va mejor la mano que el hombro, el va mejor la mano que la pierna, ese tipo de cosas. Una vez te mueve los dedos del pie perfectamente, pero no estira la rodilla y tú dices, esto a lo mejor, porque todo ese tipo de distribuciones... Encontrado al contrario, ¿no, Juan? Que nos preguntaban por lesiones periféricas en miembro superior, pero dices, pero también hace algo raro con el pie. Y tú dices, sí, claro. Y tú dices, pero bueno. ¿Qué lesión de pleso lesión de pleso, sí, sube de arriba abajo.
Sí, Claro. mándalo al neurólogo porque eso no es del pleno. Mándalo al neurólogo porque si hace cosas raras con el pie, lo mismo no es la lesión periférica lo que lo está generando. No, muy raro. Claro. Así que hay que tener un poquillo de ojo en ese sentido. Porque la intervención es un poco diferente. Sí, hombre, ya ves tú. En Ya un ves tú. estadio un poco avanzado de reclutamiento muscular, a lo mejor lo que intentamos es trabajo contra sinergias, que sería como el ítem máximo en una clínica de primera motoneurona, como el ítem que podíamos ver. Y en segunda motoneurona, muchas veces estaríamos trabajando en irradiación, es decir, a patrón máximo, intentar irradiar hacia ese músculo. Entonces, Claro. Y que sobre todo, siendo sistémico, Manuel, al final, tú en una segunda motoneurona es que no tienes modalidades de reclutamiento de las que tiras. Es decir, segunda motoneurona, si es muy chunga, tienes que tirar de reflejos y vamos a ver. Y cuando salga el reflejo, pues ya nos vamos para arriba, ¿no? Pero claro, en primera motoneurona tienes muchas modalidades. De hecho, si tú tienes una lesión alta, a lo mejor la persona tiene problemas en iniciar una automatización, ¿no? Voy a echar a andar, o tiene problemas cuando anda por sitios que no conoce, pero a lo mejor caminas por sitios que conoce o en su casa no tiene ningún problema. Es decir, lo bonito de esto es eso, es decir, a ver, ¿qué es lo que le queda? Y si yo tengo una lesión cortical, le quedan muchas cosas por debajo que funcionan porque la vía final es hacia abajo, pero si tengo una sección completa de un nervio con 2 años de evolución y los extremos del nervio separados 15 centímetros, pues mire usted, pues a lo mejor tengo que colocar una férula o tengo que hacer ya un tratamiento puramente paliativo. De, mira, pues hablar con el cirujano y decirle al médico, mira, ponle la pata fija en una posición que sea más o menos funcional, porque es que no va a tirar del músculo, porque es que no tenemos modalidades de reclutamiento de las que tirar. Entonces, por eso es muy interesante esto, porque te da como las herramientas para poder plantearte ese análisis sistémico de no me interesa tanto en qué falla la persona, salvo las primeras fases, sino en de dónde puedo tirar. Y eso es muy interesante si trabajamos pues reconfiguraciones, recodificaciones y trabajamos siempre pensando en la capacidad y no tanto en la discapacidad, ¿no? Entonces yo eso es quizá por lo que, como tú dices, esta clase, que fíjate que nos ha durado 1 horita y 20 han sido tonterías, pues con 1 horita, si los alumnos entienden esto bien, pues ya tienen unas herramientas potentes para hacer una primera diferenciación básica y poder tener ya cierta agencia, cierta facultad, ¿no? De hablar. es una clase, Juan, porque esto nos solemos, yo por ejemplo, cuando hablé de control motor, esto lo tienes que explicar el primer día. Yo, por ejemplo, en el curso que di de control motor, tenía viernes, sábado, domingo, pues el viernes solo lo dedicas a esto. Es como, esto no es control motor, pero claro, si no puedo hablar de esto, Claro, si no entiendes esto no puedes hablar de control motor, porque además, y esto siempre lo cuento yo en los cursos, en los que hablo de reclutamiento, los fisios solemos confundir, y es una pena, el control motor con el control volitivo del movimiento, cuando ya hemos visto que el control volitivo se afecta casi siempre en neuro. Entonces, como es la modalidad más compleja, recuperar el control volitivo del movimiento es lo más difícil que le puedes pedir a un paciente. Eso solo se lo vas a poder pedir a los pacientes que se han escapado, que es como, ay, que te ha apretado un poco, ¿no? Como dicen, ay, de esta la cuento. Pues a eso le vas a poder pedir el control volitivo de todas las modalidades. Pero a la gran mayoría de los pacientes tú no le vas a poder pedir un control volitivo muy potente, porque volvemos a lo mismo, es la modalidad más compleja. Entonces, y esto ya a lo mejor da para otro capítulo, esa tendencia que tenemos los fisios a hipertrofiar lo explícito, lo verbal, el pedirle al paciente que se concentre en lo que está haciendo, que controle lo que está haciendo, que esté pendiente de la sensibilidad que le está llegando. Eso, si os fijáis, se parece mucho a enhebrar una aguja cuando uno no sabe hacerlo. Es una carga volitiva muy potente. Y eso es como estar pidiéndole al móvil directamente lo más difícil que hace. Yo no digo que esté mal, solo digo que eso solo va a tener un rendimiento positivo en pacientes que estén bastante bien y que se hayan escapado bastante de la lesión. En la mayor parte, en el porcentaje más alto de pacientes, por lo menos lo que yo me he encontrado en estos 16 años, el control volitivo va a costar mucho trabajo. Y sin embargo, los fisios todavía no empecinamos en que si el trabajo de las fases de la marcha, que si a ver dónde apoyar el pie, que si primero choca el talón, que si luego no sé cuánto, o que si primero se tira del hombro, la escápula, el no sé qué, y luego se estira el codo, y luego... Entonces, cuidado, no le metáis cargas de la modalidad más compleja, que más anidamiento requiere, que más integridad del sistema nervioso requiere a gente con lesiones del sistema nervioso. Ya está. Es que no como si vas al gimnasio y el primer día te dicen, bueno, pues, ¿qué es lo más complicado que tenemos aquí para hacer? Venga, pues el primer día hace esto. hacer más la. Sí, hace más la.
Ya el primer Hoy me he día, enterado yo de lo que es un maselá. Y que hay gente que hace 15 maselá, Manuel. Y estabas tú tan contento por hacer uno. yo lo hago de uno en uno. De Yo no hecho, te voy a decir cómo hago los el hombro maselá. e intenté hacer dos juntos. Yo no Así sé que cómo. verás tú mañana si me tienes que tratar el hombro. Yo, Tengo el esto. hombro ahí caliente, lo tengo calentito. Yo, los hombros calientes no me interesan. Así que Bueno, prefiero otra cosa. Bueno, Manuel, ¿te has quedado con ganas de decir algo? ¿El de que te qué? manden el periférico con espasticidad. Uy, yo sí. Yo quiero un periférico con espasticidad, por favor. Y día que lo Mucho. tenga, que Mucha me lo hiperresistencia de origen neural, aceleración dependiente, por favor. En un periférico. Y ya me callo. Y ya dejo de dar tanto que soy muy pesado con la neurodinámica. Pero que sí, que me traigan un periférico con su hiperresistencia de origen neural, aceleración dependiente de libro. Con su navaja, con su, en fin, pues sus signos, ya está. Lo que ya desde 2017, 18, estamos más o menos consensuados la definición de espasticidad. Vaya, pero que si me traen un periférico con una distonía espástica, también lo acepto, ¿eh? ¿No? O una distonía también. Sí, por ahí he oído yo lo de las distonías periféricas, ¿eh? Que también lo he oído, Manuel. Sí, sí. O sea que cualquier signo positivo de reclutamiento en un periférico me vale. No soy tan delicado. Me pasa como con los hombres. un podcast poniéndolo. Pero Sí, bueno, sí. creo yo que va a tardar. Que creo yo que lo mismo para el 4000 o algo así. Yo que sé, a lo mejor pues, en Jaén, a lo mejor en algún pueblo sale alguien, porque en Jaén somos un poco raros. Pues lo mismo. Si nos vamos por ahí al pueblo de la Yolanda o al mío. Los problemas, Juan, que ahora nos van a escribir 50.000 personas. Claro. Esto es como la mano anárquica, que nos pasa mucho a los Yolanda y a mí, que nos escribe gente diciendo, tengo una mano anárquica, ven a verla, y luego, no, esto no es una mano anárquica. Pues esto va a pasar, nos va a escribir 500 oficios diciendo, yo tengo una distonía con un periférico, y es como cuando vayamos a, no, mira, esto no es una distonía, esto no funciona del movimiento, por ejemplo. que no, ¿vale? Así que tenemos una por la tarde, Juan. ¿Que tenemos una qué? ¿Una distonía periférica? Ah, una mano anárquica. Ojalá, más quisiera yo tener una mano anárquica. Yo valoré a ese paciente y no lo vi. Pero también es verdad que es que tenía una fractura y no movía el brazo. Entonces. Ay, yo mano anárquica he visto. Eso, pues ahora he visto dos, 16 años y si me apura una. Si me apura una, seguro. Y la otra era una mano desobediente, no tan anárquica. Mano anárquica peleona de la cosa de la familia Adam, una. Sí, que yo pueda decir que te vola la cabeza, una. Bueno, la otra Juan, era la gente, se nos quedamos sin taza de. Sí, se nos aburren. Bueno, Manuel, que pasar un capítulo sacado de la manga y que iba a ser rapidito, llevamos 1 hora y media, así que venga. Sí, es que hemos decidido grabar a las 7:30 para empezar a grabar a las 8. O sea, esto tiene, sí. La verdad es que tenemos un mérito, Juan. Tenemos mérito. Si nos equivocamos, la gente nos tiene que disculpar, porque yo creo que grabar una hora de semiología sin preparar, sin leer y aquí a pecho descubierto, eso tiene su mérito, ¿eh? Y esta mañana hemos trabajado. Sí, sí. Y hemos ido hasta ahí, y el Manuel ha hecho hasta sus más saladas y todo. Luego ahí no le salen, pobre tico. Mañana sí. Ah, vale, que te salen. Digo, si no, mañana. Por eso he dicho, vamos a grabar. Porque... eso así. Bueno, pues ya está, enhorabuena. Mañana cuando hables con el de las 15 más saladas, pues ya se lo dices. ¿No ves qué te dice? Yeah. Bueno, gente, pues muchas gracias por estar hasta aquí. Aceptamos, por supuesto, todas las proposiciones, aceptamos toda la ayuda. Os animo, como siempre, a que colaboréis con el máster, iba a decir, con la fundación, también con el máster, con el donativo que queráis, donativo recurrente. Nosotros nos comprometemos a, mientras queden ganas y energía, seguir hablando aquí. Si nos equivocamos y no pasa nada. Rectificamos, pero si alguien puede acceder al mundo de la neuro de una forma un poquito menos apretada, un poquito más divertida y como más práctica, más clínica y combinando un poco lo que sabemos de neurociencia con lo que hacemos luego, que es muy divertido y que es muy satisfactorio, pues nosotros ya nos daremos por satisfechos, nunca mejor dicho. Así que el movimiento os acompañe, que el sábado empieza el Corpus en Granada, así que un saludo especial a nuestros queridos ciudadanos malafollás granadinos que empiezan este sábado ya con su feria. Y ya está, y ser muy felices. Habrá que ir a ver la Tarasca, Manuel, que yo sé que a ti el año pasado ya hablamos de la Tarasca y el anterior, pues tendrás que ir a ver la Tarasca y renegar un poquillo. Y bueno, ya está. No me gusta ninguna tradición de Granada, ¿eh? ¡Uy, Manuel, por Dios! Unas cosas, ninguna, ¿eh? Te van a echar, ¿eh? Que los granadinos son muy suyos, que Granada es muy suya. Y... De la Garmilla también soy muy fea, pero bueno. El que es muy fea. Ah, bueno. Madre mía. Ninguna me gusta. Entonces, es una de las cosas. La de Huelva tampoco es que sea muy bonita. Entonces, a lo mejor es que a ti te gustan pocas cosas.
A ver si va a tener una bulia o cualquier cosa de esa, Manuel. Bueno, hacer masalas. Lo de los masalas sí le gusta. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias. Manuel, no me meto más contigo que luego me regañan. Sed felices, pasad buena semana y pronto volvemos con el capítulo de Valoraciones Ataxia 2, que esperamos tener a la Utrera. ¿El qué? Que tan pronto como mañana lo vamos Tan pronto como mañana después de la reunión clínica. Así que ya está, que el Manuel está muy... O sea, ¿os acordáis en el capítulo anterior que no tenía ganas ni de trabajar y hay días mejores, días peores y con el murruñado, pues ahora quiere grabar todos los días? Entonces, pues ya está, esto es así. Los neurotransmisores del CrossFit que suben, bajan y ya está. Y las horas de luz que han aumentado. En fin, pues está el chiquillo con esa maravillosa juventud y esa hombría y ese vigor que es que mañana hay que grabar. Buenas noches. Que nos vamos, buenas noches, Manuel, adiós, pásatelo bien, adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.